Ella es transformadora digital con 11 años de experiencia en proyectos internacionales en Estados Unidos y en Europa de Data Driven y gestión C-Level. Es doctora en Ingeniería de Telecomunicaciones. También es cofundadora de Mentit y os lo va a contar ella, Cristina Márquez. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Vamos a ver si no tengo el típico fallo. No, va bien. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por escucharme. Espero que estéis muy ilusionados. Y sobre todo, bueno, voy a empezar haciendo preguntas, ¿vale? Que me gusta mucho a mí interactuar con el público. ¿Me podéis levantar la mano los que hayáis ya decidido ir por el camino de la tecnología y de las ciencias? Levantarme la mano, por favor. ¿Quién ha elegido ese camino? A ver. Venga, venga, animaros. No seáis tímidos ni tímidas. Venga, venga. Vale. Bueno, pues creo que vais a ser los más interesados en mi charla, pero los demás creo que vais a coger ganas, a ver si luego se van animando y al año que viene queréis cambiar. Bueno, como veis, empiezo la presentación en inglés porque es algo que considero que es muy importante y que a mí me ha facilitado también llegar a muchos sitios. Y una brújula, porque yo también he estado en vuestra misma situación de decir, ¿y qué hago? ¿Y estaré eligiendo bien? ¿Y luego el día de mañana qué puedo hacer con lo que estoy eligiendo, ¿no? Entonces, no os preocupéis, que todos hemos pasado por ahí y yo os voy a contar un poquito de, bueno, pues de mi camino, ¿no? Pero pues no es lineal para nada, siempre hay cambios y quiero deciros que eso es totalmente normal y que no os dé miedo. Bueno, aquí una muy breve presentación. Esto es como yo me presento habitualmente, por ejemplo, cuando voy a un cliente o un trabajo y pues les pongo mi perfil profesional y algunos de los méritos que tengo, porque al final son reconocimientos que se valoran, pero sobre todo que yo estoy muy agradecida porque son cosas que cuando tú decides hacer una carrera, pues no tienes en mente. Y entre ellos, por ejemplo, está el de Ericsson. También comento pues el de la Asociación Española de Ingenieros de Teleco, que ese es el de innovación, que me dieron al acabar el doctorado. Y bueno, también cuento pues que efectivamente soy doctora, eso quiere decir que he hecho una ingeniería, un par de másters, porque bueno, pues la legislación en ese momento era así, y luego el doctorado. Y bueno, entre esas cosas, el doctorado me permitió hacer una estancia internacional, que ahora os contaré un poquito. Y bueno, pues como veis también he colaborado con la NASA porque se dio la oportunidad y yo dije que sí. Y claro, a mí me dijeron eso y yo estaba, vamos, bailando por dentro. Y bueno, pues me gusta contaros estas cositas porque yo cuando tenía vuestra edad no conocía a nadie de Teleco, no sabía prácticamente qué opciones había, salvo lo que veía un poco en internet y no había tanta información como ahora, y tampoco había referentes que tuvieran un perfil así un poco más público, ¿no? Que pues yo estoy en ese mundillo, pero tampoco soy súper famosa, entonces, bueno, os invito también a que me cotilleéis y a animaros también a ver alguna charla, que esta, por ejemplo, la he cambiado un poquito para este año. Y bueno, pues cuando yo era muy pequeñita, ese dibujo no es mío, pero os podéis hacer una idea de lo que yo pensaba que eran las telecomunicaciones, ¿no? Pues antenas, ahora que sí la nube, el email, internet, un poquito eso, ¿no? Yo pues descubrí internet además por una serie, todavía en España no había llegado lo que es internet, ahora todos lo tenemos en casa, y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Decir, oye, ¿qué de cosas se pueden hacer? ¿Y esto qué es? Yo quiero formar parte de ese cambio, yo quiero ser agente de cambio y poder ser una persona que diga, yo he hecho de esto. Y en base a eso, a mí también me llamaba la atención el poder hacerlo un poquito más eficiente, ¿no? Cuando llegó Internet, pues como todo nuevo, era un poquito lento, tenía sus fallos y demás. Entonces yo me encaminé un poquito a ese camino de poder hacer algo para mejorarlo. Y bueno, aquí os voy a mostrar una cosita que todos tenéis en la mano, que es muy potente y bueno, este póster para mí me parece muy importante porque os comenta todas las posibilidades que hay dentro de un teléfono, que no son pocas, ya sea por lo potente que tenéis para poder hacer de todo, además de las frecuencias, ¿no? Para comprender un poco qué es eso de las frecuencias, porque por ahí también funciona la radio, bueno, los SMS también se envían por ahí, entonces es un tema muy interesante. Y luego, pues toda la parte del plano de datos, ¿no? Pues lo que tenéis más al día a día, que son WhatsApp, Instagram, va por ahí, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que esto lo chequeéis luego si podéis. Y bueno, ¿cuántos de vosotros tenéis esta imagen en la cabeza? ¿A cuántos os ha pasado? Levantarme la mano. ¿Os suena familiar? ¿Os ha pasado? Que vais a un sitio
y está todo lleno de móviles, da igual que sea un concierto, un partido de fútbol, Navidad, da igual, que todo el mundo tenemos esto bien conocido. ¿Y a cuántos de vosotros os pasa, levantarme la mano, que veo que os estáis durmiendo, que intentáis enviar un mensaje, pues eso, en un concierto o un vídeo y no se envía, o tarda un montón? Levantarme la mano. Todavía sigue pasando, ¿verdad? Todavía hay mucho por hacer. Entonces, necesitamos muchas personas que quieran seguir con este cambio y ayudando a que esto no pase. Pues con esto en mente, yo me decidí a hacer la tesis de doctorado. Os voy a hablar muy poquito para que conozcáis un poquito más y así os vais con algo aprendido hoy. Y una de las técnicas que se usa en el 5G se llama network slicing. Os lo simplifico muchísimo. Básicamente tenemos unos cajones, como los que tenéis en casa para los calcetines, la ropa interior y demás. Pues con los datos de las aplicaciones móviles se van alineando en esos cajones. Pues el cajón de los servicios de streaming, el cajón de los servicios de mensajería, el cajón de los servicios de tráfico de datos masivo de bajada, ¿vale? Entonces, hay cajones y de esta forma se puede ordenar el tráfico y ser más eficiente. Y para daros un ejemplo muy, muy resumido de mi tesis de doctorado. Imaginaros que tenemos yo soy Netflix, por ejemplo, y tengo un tráfico de bajada, ¿vale? Que tiene esa señal que veis ahí, en color rojo. Y que para yo poder servir Netflix a todo el mundo, pues tengo que tener unos servidores, unas máquinas, y las tengo como a mitad de rendimiento. ¿Qué pasa? Que igual hay otro servicio, como Pokémon Go o Fortnite, que tiene un tráfico de subida complementario a esta señal. Y, por lo tanto, también tengo otras máquinas dando este servicio que no están a pleno rendimiento. ¿Qué pasaría si un operador móvil pudiera combinar esto en una sola máquina? Que estaría teniendo la mitad de los servicios consumiendo y a pleno rendimiento. Es decir, tendría un ahorro de la mitad. Pues básicamente, si pudiera hacer eso, tendría todo en un sitio. Y esto solo se puede hacer con virtualización, porque como son servicios muy distintos, no son compatibles entre sí, ¿vale? Y esto es cómo funciona la red. Esto también quiero que lo tengáis en cuenta para ver lo potente que es lo que tenéis en la mano. Vuestro móvil, tablet o smartwatch se conecta a la red a través de una antena. Normalmente cuando tienes esto conectado a internet o al wifi. Y del wifi ya pasa a la antena. De ahí luego se mueve a el plano de la nube y el RAN, ¿vale? Que es toda la parte que interconecta la radio y demás, que son muchísimos ordenadores. O sea, Internet es muchísimos ordenadores y dispositivos conectados y que comparten datos entre sí. Ya está, no tiene más. Eso es lo que es. Y bueno, entre estas cositas que he ido haciendo, pues mi sueño, no os lo he contado, era irme al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Lo había visto en las películas, el concepto de Internet ya lo había visto en series. Entonces, ¿qué pasa? Que para llegar allí es muy difícil y además se requiere mucha financiación. Y en mi caso tuve la oportunidad con los fondos Next Generation, antes de que fueran súper famosos y estuvieran en la tele, pues hubo una convocatoria y pude aplicar. Y justo me la concedieron, que yo la verdad es que no me lo esperaba, y me fui para allá a comentar un poquito y hacer investigación sobre cómo estaba cambiando las personas, cómo se comportaba también la red, porque la red al final es un reflejo de lo que nosotros utilizamos. Y bueno, pues para que entendáis un poquito más esto de los datos, para quien le interese, os voy a contar por qué es tan importante esto de la virtualización. Normalmente en la red hay tráfico de datos que es muy difícil que sea compatible en una misma máquina, ¿vale? Porque no es lo mismo servir un videojuego como Fortnite, que es tráfico de subida, con latencia, que una serie que tú te descargues o que estés viendo con un servicio como Netflix. Y luego además están los dispositivos IoT, que cuando son miles y miles, pues tienen un tráfico muy distinto que es, de nuevo, muy incompatible con los otros. Entonces forman parte de este triángulo que os muestro aquí. Y para poder hacerlo, pues como decía, se hace virtualmente. Para que veáis un poquito la magnitud de defender el proyecto, o sea, ya hace unos añitos de esto, y pues el primer vídeo donde yo tuve que defender la idea para Europa, o sea, para la Comisión Europea, le tenías que contar el proyecto, qué querías hacer, cómo querías impactar. Está grabado, lo tengo en YouTube por si lo queréis ver. Mi inglés no es el mejor, ya os lo digo, que no tenía un nivel
grandioso, no había salido nunca fuera. Entonces, yo os animo también a verlo para que veáis que, bueno, que poquito a poco se hace el camino y que no hay que hacerlo perfecto para ir llegando. Y bueno, también cuando estaba por allí yo me di cuenta que había mucho auge de directivos y directivas, cada vez iba habiendo más, pero aún así había mucha diferencia de cantidades de puestos directivos, ¿no? Y esto es, por ejemplo, de Wall Street, que justo ese año me pasé por Nueva York y pude hacer la foto de la niña frente al número de las directivas que había en ese momento. Y bueno, aquí nada, os pongo 4 fotillos de mi aventura por el Meet. La verdad que me lo pasé muy bien. La foto de en medio creo que es del 4.º día o 2.º día que estaba por allí, una de las 2 cosas, ya no me acuerdo. Y hacía muchísimo frío. Boston, ya os puedo decir que tiene un tiempo bastante difícil y yo iba con forro polar del frío que tenía. Y bueno, a la vuelta, como os decía, me reconocieron la innovación, ¿no? Porque al final era un trabajo muy novedoso, que tenía bastante impacto. Y bueno, pues eso, por ejemplo, ha llevado a los modelos que tienen ahora Google, Amazon y Microsoft a gestionar su nube y a hacer la estrategia de precios, porque al final estaba demostrando un poco cómo podían organizar su negocio de forma sugerencia. Tampoco eran un poco pruebas de cómo podemos hacer esto y qué implica en el negocio, sin más. Pero se basaron en eso para luego elaborar ellos sus planes y sus estrategias. Y a la vuelta me lo reconoció la Agencia Española de Ingeniería de Telecomunicación. No sé si os dais cuenta que al fondo todavía estábamos como saliendo de la pandemia. Esto fue en 2020. Y claro, es algo que os cuento importante porque es muy raro que una investigación se reconozca tan pronto. O sea, la inteligencia artificial, que ahora está en las noticias, lleva desarrollándose 50 años. Entonces, han pasado 50 años hasta que eso ha tomado forma y nos ha llegado, digamos, ¿no? Y en este caso, pues justo fue que ya estaban implantando el 5G y demás. Así que, pues nada, también está grabado por ahí, os invito a verlo. El discurso, la verdad, que creo que es bastante motivador y pues también os animo a verlo. Os comparto las redes, sé que os han dicho que no tengáis el móvil con sonido, pero yo si queréis hacerle una foto os dejo. Y de nuevo, tengo una lista de reproducción que ahora os voy a enseñar un poquito para que os acordéis si lo queréis buscar. Y bueno, para que veáis mi Instagram, ya veis que no soy muy famosa porque no le doy mucho tiempo, la verdad. Pero sí que tengo alguna cosita chula y os voy a contar también de esas cosas que creo que os va a gustar. Por ejemplo, en la última foto que se ve ahora mismo, estoy con un montón de influencers y bueno, algunos igual los reconocéis. Está por ahí Nerea Luis, está... ¿cómo se llama este chico? Mates con Mike, siempre me lío con el nombre, y también vais a ver a Moure más adelante. En el siguiente está el premio 35 Under 35 de la Comunidad de Madrid, que pues eso, se llama Madrid World City Capital City. Jornadas en Airbus, pues nada, también tuve una colaboración por ahí, y sí, ese avión es real y es muy guay, así que igual dentro de poco os puedo contar más, pero de momento solo puedo mostraros la foto. Y el año pasado cuando vine, por ejemplo, pues es que acababa de llegar de probar un Fórmula 1. Entonces, claro, Teleco te imaginas todo esto de internet, antenas y tal, pero no te imaginas que a lo mejor te toca un día estar por ahí. Entonces, pues es una de esas cosas que yo valoraba mucho de la ingeniería porque te da muchas opciones. Voy a ir un poquito más rápido a partir de ahora porque os quiero contar cosas que os van a venir muy bien para la selectividad, ¿vale? Y bueno, pues como veis aquí también tengo algo de vida. Me gusta contarlo porque la gente se piensa que solo estoy trabajando. Pues no, también en el Meet me fui a clases de baile. Pues no sé, por ahí tengo alguna de la reunión del proyecto europeo, pues defendiendo el proyecto entre Europa. Como veis, una sala llena de personas que tenían una carrera mucho más avanzada. Y bueno, pues también os quiero contar un poquito de ese grupo de niñas que veis ahí, porque hay un proyecto que se llama Technovation en el que os animo a participar, donde podéis hacer vuestra propia aplicación móvil y podéis llegar a San Francisco. Y sí, esas chicas, esa foto de ahí, estamos en San Francisco defendiendo su proyecto ante inversores. ¿Por qué os digo esto? Porque podéis llegar a desarrollar una aplicación y tener que defenderla y que os cambie la vida. Y decir, es que puedo hacer una empresa con esta aplicación. Así que os animo a participar, aunque solo sea por probar y la experiencia, porque también se aprende un montón. Y bueno, como digo, este es mi canal, donde hay un montón de cosas de entrevistas y demás.
os animo a ver sobre todo la charla de STEM Talent Girl, donde os digo un poco cómo yo iba afrontando pues, los retos que me ponía para ir conociendo si esto me gustaba, si esto no me gustaba. Y creo que eso es lo más importante, que confiéis en vosotros y tengáis esa oportunidad de ir probando, que creo que es lo que más os va a servir a futuro. Y bueno, pues también he cofundado lo de Mentit. Estas son las chicas antes de ir a San Francisco, cuando ganaron aquí en Madrid. Y aquí grabando todo el verano, porque fueron virales, lo podéis buscar. Salieron en todos los medios de comunicación hablando de su aplicación. Y como veis, pues yo estaba detrás de las cámaras, muy orgullosa, como si fueran mis niñas. También nos llevaron a un museo con lo de San Francisco y, pues, por ejemplo, había un Furby, que a mí me hizo mucha ilusión porque yo de pequeña tenía un Furby. No lo había destrozado, como está aquí, pero estaba muy guay porque era un museo tecnológico, nos hablaban de ciberseguridad también, de cómo craquear contraseñas, y al final son unas labores de ciberseguridad que también son muy interesantes. También está Technovation Families, que esto es como para más pequeños, si tenéis hermanos pequeños, os lo recomiendo. Y bueno, pues ahí tenéis mi colaboración con la NASA como jurado en un concurso. Lo del premio que os acabo de contar, voy más rapidito aquí con lo del COIT. Y bueno, aquí la foto en grande de los influencers. Y bueno, por aquí también en alguna conferencia tecnológica, que bueno, pues este año me fui a Sevilla, por ejemplo, a contar un poco lo que hago y me lo pasé también estupendo. También se viaja un montón por ese lado. Aquí, bueno, en primer plano. Otra presentación de Mentit, porque al final ya lleva 6 años rodando. Una conferencia para managers, pues lo mismo, 4 ponentes. No suele haber muchas mujeres, eso es verdad, pero cada vez somos más, así que no os desanime. Y os voy a contar que también estuve en Noruega, en un hackathon. Como veis, esta vez sí que había muchas mujeres, para que lo tengáis en cuenta. Voy a ir un poquito más rápido. Aquí es en el laboratorio. Bueno, sí, en las oficinas laboratorio de CEPSA. Que ahora se llama Moeve, pues como veis, otra sala de reuniones gigante, un grupo enorme de personas que tuvimos la oportunidad de estar por allí. Aquí en el backstage de una empresa, aquí estaba haciendo pues presentaciones del grupo de tecnología que yo llevaba. Estaba el director de tecnología y yo llevaba una de las ramas. Y pues nada, pues presentando también, que también hago de presentadora cuando se tercia la oportunidad. Esta mujer es la empresaria, la CEO de Eventbrite, por si no la conocéis. Eventbrite es una plataforma que gestiona muchos tickets y eventos. Pues también coincidí con ella y le tuve que pedir una foto. Nos llevaron también a ver las oficinas de Uber en el concurso de Technovation. De nuevo, por si no teníais motivos para participar, pues este también es muy guay. Y nada, ahora os voy a comentar de la profesión de teleco. También estamos promocionando con Elige Teleco unas jornadas y os voy a contar de qué necesitáis vosotros si os queréis dedicar a esto, ¿vale? Porque al final los pasitos son muy importantes. Primero, ya habéis elegido, los que habéis elegido la rama tecnológica, el primer paso. Pero luego, pues hay unas bases que si lo conocéis de antemano podéis ir más preparados. Esto, por ejemplo, pues ahora con todos los referentes que hay y con todo el material que hay en Internet, os va a ser muy, muy fácil. No sé si podemos cambiar a la otra presentación, si no os lo cuento a viva voz. Pero bueno, los que ya sabéis y que tenéis una base de matemática importante, eso no os lo va a quitar, no os lo voy a negar, que es muy, muy importante y que además, pues sí, es difícil, pero se saca. Quiero decir, no hay nadie que llegue sabiendo hacer estas cosas. Así que os invito a saber más de física, de programación, sobre todo de programación, si podéis ir trasteando. Ah, vale, ahí está, perdón. Pues sí, os lo cuento. Bueno, como vengo como parte embajadora del programa de Telecorrenta, que es un programa que se dedica a promocionar los estudios de Teleco, pues os voy a contar eso. Ya habéis visto que he participado en muchos sectores, desde el de energía, al de retail, al de real estate, que serían como inmobiliarias, vamos a decir. Telecomunicaciones, obviamente. También podéis participar en defensa y en espacio. Y temas del 5G, Big Data, IoT, o sea, la verdad es que para mí la carrera me daba muchas posibilidades y fue uno de los principales motivos por los que la elegí. Y bueno, biomedicina también, inteligencia artificial. Y como os decía, pues matemáticas y física son muy importantes. Yo aquí añadiría programación, porque también tiene una base muy importante. De hecho, jugar con la IA es parte de programar. Entonces, os invito un poquito a también curiosear en vuestro tiempo libre sobre ello. Y luego esto, ¿cómo se continúa? Pues una vez que habéis hecho el bachillerato, hacéis el grado y
si queréis, también os invito al máster, porque os da otras habilidades y contactos que os van a venir muy bien en el futuro. Y además, todas las universidades que están en España suelen tener convenios para hacer Erasmus, que también os los recomiendo. Yo no lo hice, pero debería haberlo hecho, así que así os lleváis esa lección aprendida. Y como veis, bueno, pues tiene una alta empleabilidad, casi no hay paro, también tiene un componente social muy importante. Al final, yo he hecho una cosa tecnológica que la idea es que ayude a la sociedad a tener mejor conexión. Así que os invito también a ver esa parte más social de la carrera. Y bueno, pues aquí os muestro un poquito cómo son las notas y en qué universidades se imparte. Esto se actualiza todos los años, entonces comprobar si ha cambiado algo. Pero bueno, os invito a mirarlo. Y aquí en Madrid, por ejemplo, las más conocidas son la Complutense, la Politécnica y la Carlos III. Pero pues también está en Sevilla, que voy la semana que viene. Está en el País Vasco. Así que nada, os animo a bichearlo un poquito. Y bueno, espero que os haya gustado. Os dejo de nuevo mis redes sociales por si queréis echarle foto. Y dudas me podéis mandar por ahí, que no me puedo quedar luego. Muchas gracias.